Y bueno, hemos llegado a lo que es el último tema en relación a lo que es planificación económica, el tema número 8, planificación social y política social. Bueno, de entrada decirles que este tema no tiene resumen porque bueno, son dos hojas y como habrán notado ya en el tema número 7, se tiene que copiar la mayoría, ¿no? Y bueno, parece un despropósito que hacerles gastar un poco más de megas, motivo por el cual este tema no tiene resumen. Así que voy a intentar ser lo más explicativo posible. Son dos hojas igual bastante cortas, pero que tenemos que tener la importancia necesaria como para poder explicarlas y que ustedes puedan defender su examen de la mejor manera posible. Bueno, de entrada tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de social, y bueno, tenemos que hacer referencia a lo que es la sociedad, siempre haber una planificación social e intereses, es decir, la planificación se concibe como una forma de regulación social, cuyo objeto es ejercer influencia sistemática sobre los intereses de las personas en contextos socialmente relevantes. La regulación está referida a la influencia directa o indirecta en el comportamiento humano, cambiando o influyendo los intereses de la persona. La política social intenta responder a la pregunta: ¿qué se puede hacer en la sociedad? ¿Cómo se puede hacer cambiar la sociedad? ¿Cuáles son los elementos que hacen a la sociedad? Etcétera. A ver, ejemplo, aquí les pongo en relación a la política, ¿no? Bueno, polémica más que política en relación al impuesto a Netflix, y bueno, no solo a Netflix, sino se podría decir a las plataformas sociales, si no me equivoco es el nombre correcto de esa ley, donde mencionan que por utilizar Netflix, Spotify, no sé, sobre eso Zoom Premium, YouTube Premium, algunos juegos como FIFA y demás, es decir, comprar contenido online, incluso hacer todo eso, va a tener su costo extra, va a tener que pagar los relativos impuestos, ¿no? Y bueno, que genera una controversia enorme, ¿no? Porque bueno, ahí vemos que la regulación influye directamente el comportamiento humano. Por ejemplo, yo sí cuento con Netflix, pero yo no la pago. ¿Por qué? Porque con mi amigo tenemos un convenio donde yo pago Crunchyroll y sobre eso yo le doy Disney Plus y él me da Netflix, ¿no? O sea, tenemos un acuerdo, ¿no? Y sobre eso habla el ministro la barbaridad de que hay sitios gratis donde ver, ¿no? Es, y bueno, evidentemente sí, pero eso es piratería, ¿no? Considero que eso es peor que ilegal, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones que afectan, ¿no? Y es por eso que a veces cuando, bueno, no sé si han tenido la oportunidad de hablar con personas de otros países, cuando dicen, pero si eres boliviano eres socialista, ¿no? Te gusta todo gratis y, o sea, a eso es lo que se refiere con el comportamiento humano, ¿no? Influyen los intereses de las personas y, si bien no tiene nada de malo, ¿no? El socialismo de que esté ahí influyendo y demás, como que ya te toman con ese estereotipo. A eso se referencia a la planificación social e interés, ¿no? Un ejemplo un poco quizá burdo, quizá un poco despectivo hacia nosotros mismos, pero necesario al momento de ver la coyuntura real que pasa en nuestro país en esta situación. Y bueno, en relación a lo que es el cambio, o bueno, planificación social y cambio social, la planificación social es el instrumento de la política social concerniente al sistema de medidas orientadas al desarrollo social, es decir, debe encaminarse por conseguir la igualdad de oportunidades para satisfacer intereses sociales. Enfoca su atención en un grupo social que demanda la regulación de las relaciones existentes. En este sentido, la política social tiene el propósito de maximizar la igualdad de oportunidades, satisfacción de intereses, minimizar posibilidades de establecer relaciones estables de dominación de intereses, y es fundamental el establecimiento de metas del cambio social, es decir, todas las sociedades cambian, son dinámicas en el tiempo y evolucionan en un determinado contexto. Por ejemplo, voy a seguir utilizando ese ejemplo, ¿no? Que me disculpan si soy un poco reiterativo, pero bueno, igual hay sectores de la sociedad que dicen, bueno, nosotros pagamos el impuesto, pero entonces que los cocaleros paguen un impuesto a la coca, ¿no? O sea, porque justamente para conseguir la igualdad de oportunidades y satisfacer intereses sociales. Muy bien, me va a costar mi Netflix pagar un poco más, ¿no? Disney Plus y demás va a costar un poquito más. Entonces que ellos igual paguen porque su producción es elevada, ¿no? Y ahí entramos en el debate de que ganan, no ganan, es agricultura legal o no entra dentro de lo que es agricultura, y bueno, siempre va a haber pros y contras. Algunos dirán, porque es político lo está haciendo esto, pero otros van a ver del lado más, se podría decir, racional, donde sí, evidentemente ganan bastante bien, así que, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta situación? Quizás sería bueno regularlo y algo que, bueno, no va a pasar. Estoy seguro que es bastante difícil que se aplique el impuesto a la coca, pero bueno, soñar no cuesta nada, ¿no? Como dicen. Y bueno,
ese tipo de relación, ¿no? Y bueno, no sé si se acuerdan, bueno, quizá no, pero es una noticia antiguísima, cuando incluso en su momento querían hacerlo, no este actual gobierno, sino, si no me equivoco, Gonzalo Sánchez de Lozada, impuesto a cada línea telefónica, es decir, línea de celular, por ejemplo, yo tengo 2 números y de cada número tendría que haber pagado impuestos, ¿no? O sea, que es una completa barbaridad y bueno, justamente por eso pasó lo que pasó, ¿no? Cuando estaba en el gobierno ese señor. O sea, ese tipo de situaciones que se tiene que planificar, porque siempre va a haber una planificación y sobre eso un cambio social, porque imagínense después de esto, estoy seguro que algunos sí vamos a seguir manteniendo nuestra cuenta Netflix, pero otros van a optar por la piratería, no ver en otros sitios gratuitos, como por ejemplo Cine Plus, si no me equivoco, Pelis Plus, Pelis gratis, Netflix. No se ha visto, hay que diferentes plataformas que sí contienen el contenido en Netflix, pero bueno, sabemos que es distinto el estreno y es distinto verlo pirateado, ¿no? Sobre eso que te bombardean publicidad extra, ¿no? Ese tipo de situaciones, es decir, por eso vemos que la planificación es una actividad que se centra en el cambio social del sistema social. Es decir, ¿es posible cambiar las relaciones sociales? Completamente, sí se puede. ¿De qué manera puede alterarse la sociedad para lograr las metas propuestas? Eso hay que verlo, hay que planearlo. ¿Cómo se puede cambiar la estructura social básica? Educación, moral, formación, valores. Por ejemplo, ahora se quejan bastante de la educación, que la ley Averino, en mi opinión, igual comparto, ha destruido la educación boliviana. Si se dan cuenta ahora con la autoevaluación y demás, parece que todos tenemos demasiada buena autoestima y nos ponemos notas demasiado elevadas en colegio. Y eso hace que las notas se inflen, ¿no? Que no sean reales. Y encima ahora que está prohibido aplazar a los alumnos, no se le puede poner disciplina. O sea, son problemas que se han venido arrastrando, ¿no? Y eso repercute dentro de la sociedad boliviana. Se puede ver que cada vez los bachilleres salen con menos preparación y es donde más sufren los primeros años. No me van a dejar mentir los auxiliares, que bueno, cada año que pasa de verdad se hace un poquito más difícil algunas cosas que antes eran básicas. Por ejemplo, despeje de logaritmos, la mayoría no sabe y bueno, comienzan ese tipo de problemas y los docentes mismos son conscientes de las limitaciones que presenta el sistema académico de las diferentes escuelas, ¿no? Y que repercute también dentro de la universidad. O sea, son problemas menores que comienzan a hacerse mayores con el paso del tiempo. Y bueno, justamente para eso está la planificación. Quizá corregir la ley de la educación para que haya mejor moral, una mayor formación y haya mejores valores, ¿no? En ese sentido se desarrolla ese tipo de planificación. Y bueno, ahora hablando de planificación social, instituciones y métodos, se aplica mediante gestión gubernamental, es decir, diferentes programas que el gobierno intenta aplicar. Por ejemplo, un programa que era bastante viral, no sé si se acuerdan en su momento, el programa Bolivia Cambia o Cumple. Y bueno, ahí daban casi, no se puede mentir diciendo que no mejoró la calidad de vida, sí la mejoraron, se podría hacer más, quizás se podría haber hecho más, ¿no? Pero, o sea, ese tipo de programas son eso, ¿no? Bueno, logra el cambio social, se debe actuar sobre todo la conciencia de las relaciones sociales, como para aplicar la meta de la política social. Por ejemplo, decían, el movimiento del socialismo es el gobierno de los pobres, ¿no? Que bueno, nos hemos dado cuenta que, bueno, más que pobres, algunos han enriquecido demasiado, ¿no? Porque la redistribución de ingresos, estabilización, asistencia pública, o sea, no se puede mentir con que el movimiento socialismo no ha hecho política, no ha hecho una mejora de la calidad de vida. Sí lo hizo, o sea, nadie puede negar por más ultraderechista que sea, que sí ha habido una mejora cuantitativa, ¿no? A veces donde se pelean es porque justamente no todos los recursos iban a eso, hay desfalques y demás, y como en todo gobierno, ¿no? La corrupción, especialmente en Latinoamérica, es lo que destruye por completo los distintos gobiernos. La planificación gubernamental se basa en la evolución de la situación social y considerando las necesidades de la población. Ojo, esta parte siempre en relación a las necesidades de la población. Siempre tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Y las instituciones sociales son autorreguladas y creadas para generar cambio social en procesos sociales de desarrollo. Es decir, tienen que estar constantemente en los cambios que vayan a presentarse. Y bueno, finalmente el último punto, planificación del sistema económico, se aplica en un determinado sistema económico. Por ejemplo, estamos en un modelo social, productivo, comunitario, ¿no? Y bueno, estamos bajo la Agenda 2025 y demás. El mismo está referido al marco institucional donde se desarrolla la actividad económica, es decir, las reglas de juego están justamente ahí en el plan de desarrollo, en la Agenda Patriótica 2025 y seguramente, ¿no? Con el licenciado lo han ido viendo y bueno, estamos bastante cerca del 2025 y los pilares que tienen, ¿no? Del vivir bien y demás que están presentes ahí.
Y bueno, el sistema económico puede estar referido a la propiedad de los medios de la producción, propiedad privada, y en cada uno de esos sistemas con mayor o menor énfasis se aplica la planificación económica que permite orientar el desarrollo económico y social de las economías. Y bueno, vemos que tenemos, no se puede decir un norte, o bueno, tenemos en teoría un norte al cual va a ir el país, y bueno, en base a eso es lo que está, ¿no? O bueno, estamos intentando recuperarnos de la pandemia y demás. O sea, como les digo, son ejemplos que les planteo. Esto es completamente apolítico. No quisiera que lo tomen como que soy partidario de uno u otro partido político. No, pero o sea, tenemos que reflejar la realidad desde el punto de vista económico, ¿no? Cuando hablamos de planificación social es imposible no hablar de política, porque la política es parte de la planificación. Seguramente con el licenciado lo han ido viendo igual, ¿no? Es solo eso, ¿no, chicos? Espero les haya servido los resúmenes de los distintos temas, que les vaya súper bien en su examen, y como siempre, quedo pendiente a las futuras cuestionantes que ustedes tengan en relación a los distintos temas que hemos ido desarrollando. Solo eso y muchas gracias.